A ver, pensemos un momento en la psicología. Hoy en día, claro, la vemos como una ciencia, pero no siempre ha sido así. Hubo un punto de inflexión, un momento clave en el que dejó de ser un simple debate filosófico para convertirse en algo que podíamos medir, que podíamos observar. Y todo ese cambio lo impulsó un solo hombre, una figura que se atrevió a cuestionarlo absolutamente todo. Pues esa es precisamente la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se produjo esa fuga? Y es la historia que vamos a desgranar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la figura de Théodule Ribot, el pionero que literalmente sacó a la psicología de los salones de filosofía y la llevó al laboratorio. Para que nos hagamos una idea de la situación, la psicología de la época era pura abstracción, eran debates interminables sobre el alma sin una sola prueba, y en medio de todo esto aparece Ribot, un académico, sí, pero uno que era abiertamente hostil a esa forma de pensar. Y no era un cualquiera, ojo, fue el primer catedrático de psicología experimental en el prestigioso Collège de France. Usó esa plataforma para arrancar una auténtica revolución. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en ese campo de batalla intelectual. En la época de Ribot había, digamos, dos bandos totalmente irreconciliables sobre cómo se debía entender la mente humana. Y aquí, en esta distinción, está la clave de todo. Ribot, en esencia, lo que dijo fue: se acabó el preguntar ¿qué es la mente? Esa es una pregunta para los filósofos. La ciencia, nuestra nueva psicología, debe preguntar ¿cómo funciona y para qué sirve? Un cambio de pregunta que en realidad lo cambió todo. Pero ojo, Ribot no se quedó en la crítica, no. Él tenía un plan muy claro, casi un manifiesto, para construir la nueva psicología desde sus cimientos, y con unos cimientos que fueran puramente científicos. Su visión era radicalmente práctica. Quería una psicología con los pies en la tierra, libre de filosofía y anclada en la biología. Y para conseguirlo, propuso algo muy inteligente: importar lo que ya funcionaba en otros países. De los británicos, su obsesión por medir la mente, la psicometría. Y de los alemanes, sus experimentos sobre cómo percibimos el mundo, la psicofísica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque llegamos a su idea más radical y, sin ninguna duda, la más influyente. Usar la enfermedad no como una tragedia que lamentar, sino como una herramienta, casi como un experimento para entender la mente sana. La lógica que seguía es muy parecida a la de un ingeniero. A ver, si quieres saber cómo funciona un motor, ¿qué haces? Pues a veces lo mejor es ver qué pieza se rompe primero, ¿no? Ribot pensaba exactamente lo mismo sobre la mente. Estaba convencido de que al estudiar sus fallos, sus averías, podríamos entender cómo estaba construida. La enfermedad era para él una ventana a nuestros mecanismos más profundos. Esta cita suya lo resume, a la perfección. Para Ribot, la enfermedad era un experimento natural. Era la propia naturaleza la que, al desmontar la mente, nos permitía ver sus engranajes internos. Algo que, por supuesto, ningún científico se atrevería a hacer en un laboratorio por razones éticas más que evidentes. Para que esto no se quedara en una simple idea, buscó una base científica y la encontró en la biología. Su modelo era simple. Imaginemos que hay mentes fuertes, que son como edificios sólidos, bien construidos, y luego mentes débiles, con una estructura más frágil. Para él, la enfermedad mental era sencillamente el colapso, el derrumbe de esas estructuras más débiles cuando se enfrentaban a demasiada presión. Bueno, y todo esto nos lleva a una paradoja de lo más curiosa en la carrera de Ribot, una contradicción que, en el fondo, es lo que mejor define su verdadero legado. Porque aquí viene lo increíble. A pesar de ser el mayor campeón de la psicología de laboratorio en toda Francia, resulta que él mismo jamás experimentó. Nunca. Es más, con el tiempo llegó a dudar de si esos experimentos de laboratorio servían de verdad para entender la complejidad de la vida real. Entonces, ¿dónde está su legado? Si no fue un investigador, ¿qué fue? Pues no fue un descubridor de hechos, sino un arquitecto de instituciones. Él construyó toda la infraestructura para la nueva psicología en Francia. Creó las cátedras, fundó los laboratorios para que otros investigaran, lanzó las revistas científicas. Fue, por así decirlo, el director de orquesta, no uno de los músicos. Vale, si no fue un experimentador, ¿por qué su impacto ha sido tan enorme y duradero? Vamos a ver cómo todas estas piezas encajan para definir el eco que su trabajo todavía tiene hoy. Al final del día, la verdadera revolución de Ribot no estuvo en las respuestas que encontró, sino en las preguntas que enseñó a formular. Consiguió que la psicología dejara de mirar al cielo de la filosofía y pusiera los pies en la tierra de la biología y la observación. Transformó los misterios en problemas, problemas que la ciencia, por fin, podía empezar a resolver. O sea, para resumirlo en una sola idea, en una frase que lo defina todo, Ribot ató la mente al cuerpo, la conectó de forma inseparable a la biología y le dio a la psicología por primera vez un cerebro que estudiar en lugar de un alma que debatir. Y con esto cerramos el círculo.
La pregunta que Ribot se hizo hace más de un siglo sigue totalmente vigente. Si la enfermedad, el error, el fallo, revela cómo funcionamos por dentro, ¿qué nos están diciendo nuestros propios tropiezos y fragilidades sobre quiénes somos en realidad? Ahí queda la reflexión.